Reporte 100. Hay otro tema que tiene que ver con la inspección laboral, es decir, la vigilancia que se aplica a las leyes y a las disposiciones laborales que marcan el Estado mexicano. Y acaba de publicar recientemente un estudio, que se titula La inspección laboral en México, propuesta para un modelo basado en el imperio de la ley. Este texto publicado por el doctor Alex Covarrubias Valdenebro. Él es investigador del Colegio de Sonora, es doctor en Relaciones Industriales y Laborales por la Universidad de Cornell e investigador del Colegio de Sonora en el programa de estudios transfronterizos, a quien le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Doctor Alex Covarrubias, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Tirso, buenos días, un gusto compartir contigo y escucharnos. Igualmente, doctor, y más en estos tiempos donde pues a distancia podemos tener la comunicación para seguir discutiendo temas tan importantes. Doctor, a mí me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole qué entendemos por la inspección laboral. Fíjate que en principio la introducción que hiciste tú es bastante buena porque de una manera sencilla ubicas el aspecto fundamental de esto, que se trata de la vigilancia, la observancia de la aplicación de las leyes en el mundo del trabajo. Ese es el tema de la inspección. La inspección laboral también tiene otra faceta que es la asesoría a empresas particularmente, pero también a trabajadores, justamente en el ejercicio de esos derechos. Entonces, digamos que tiene un componente fiscalizador y de sanción eventualmente, pero también tiene un componente pedagógico, educativo, ¿no? Sí, este es un tema, doctor, que se ha retomado, digamos, no sé si podríamos relacionarlo a esta crítica a los modelos, quizás donde ya ve que es otra palabra que discutíamos más temprano en otra entrevista, un tema que se ha convertido más en un adjetivo, que es el concepto neoliberal. Esta idea de revisar los esquemas de inspección laboral, digamos, ha sido algo más popular ahora que esta discusión está sobre la mesa, o por qué, o siempre ha estado presente el estudio, por ejemplo, a el estado que guarda la inspección laboral en México y en el mundo? No, mira, el tema ha cobrado relieve, en efecto, en los últimos años, y ahorita voy a puntualizar más al respecto, pero quisiera dar el contexto general, de decir que esto es como otro tipo de leyes en México que simplemente no son observadas. Tenemos en México en general, lo hemos dicho, un problema de ejercicio de leyes, un problema de vigencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que es eso, es el respeto, es el seguir, el aplicar, con la conducta cívica que a cada quien le toca desde su trinchera, mostrar que es capaz de seguir reglas para convivir en sociedad, que finalmente ese es el objetivo de las reglas y de las leyes. En México el Estado de Derecho está pulverizado. Bueno, esto no es nuevo, esto en cualquier campo que volteemos lo vamos a advertir, Tirso. El subrayado es que en el mundo del trabajo, que no es otro que el mundo de los centros de trabajo, de las empresas, el mundo en donde hay trabajadores y hay empresarios, como en pocos espacios hay una inobservancia histórica de las leyes en México. Y eso nos lega empresas, centros de trabajo altamente improductivos, nos lega una situación en donde los derechos de los trabajadores son violados una y otra vez, son pisoteados. Hay una serie de cosas básicas que el mundo se ha dado en torno a las leyes del trabajo, que tiene que ver con salarios mínimos, que tiene que ver con condiciones de trabajo, en aspectos básicos de seguridad, de higiene industrial, que guarden la integridad de los trabajadores, su salud, la de sus familias, que tiene que ver con capacitación y adiestramiento que les permita a los trabajadores no solo hacer bien su trabajo, sino tener aspiraciones de crecer, de escalar en lo que nosotros llamamos la escalera, de escalar, en lo que llamamos la movilidad ascendente. Bueno, todo ese tipo de cosas en México no han funcionado o han funcionado muy pálidamente. Y las consecuencias son muy severas. Esto es una de las razones más fuertes que explican la pobreza en México, Tirso, que explican la desigualdad en México.
que explican los abusos que tú ves por una y otra parte, y que se extendieron extraordinariamente en esto que tú llamaste el neoliberalismo, esta época que es una época oscura que en México, como en pocas naciones, se extiende casi 4 décadas. Doctor Sí. Alex Covarrubias, a mí me gustaría preguntarle, ¿quién es el encargado en México o quién debería ser el encargado de hacer esta inspección laboral? Porque quizás entendemos que esto es un deber, pero ¿quién sería el responsable? Bueno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es a quien le toca fundamentalmente la aplicación de la Ley Federal del Trabajo. Y, sin embargo, hay otras instancias aquí competentes, porque esta es una función tan importante y tan amplia que cruza transversalmente a varias dependencias. Entonces, ejemplo, el Seguro Social, y esto nos debe quedar muy claro, es un actor estratégico en esto, justamente porque es el gran proveedor en el país de la seguridad social y de la salud ocupacional. Otra instancia también muy importante en esto es, fíjate, es Hacienda, ¿no? Porque sí, las empresas deben de registrarse y deben de reportar a Hacienda. Y ahí entra toda la parte impositiva, y que es fundamental, justamente. Todos pagamos impuestos. Bueno, en este país, en México, pagan más impuestos o pagamos más impuestos la gente que trabaja, y conforme la gente crece en ingresos y en riqueza, paga menos impuestos, que es un completo contrasentido. Parte de ello es que violan las leyes. Hacen subregistros, hacen subreportes que tienen que ver con los trabajadores, Tirso, ¿no? Sí. Entonces es muy común, por ejemplo, en esto, que a los trabajadores se les reporte con un salario menor del que perciben. Fíjate bien, voy a usar este ejemplo. A ti te registran con un salario menor del que percibes. ¿Cuál es el objeto de eso? Es pagar menos impuestos, ¿no? Sí. Ahora, ¿tiene justificación pagar menos impuestos? De ninguna manera, porque los impuestos son los que nos permiten mantener un Estado y todo el gobierno, que es finalmente quien provee, necesita recursos para proveer servicios de infraestructura básica a la población, y luego de infraestructura productiva para hacer mejores estados, mejores naciones, mejores sociedades. Y que al final, doctor Alex Covarrubias, perdón que lo interrumpa, que deriva precisamente en una carga fiscal al trabajador, ¿no? En el hecho del subregistro de esta cuota del sueldo. Y eso se traduce en cosas muy prácticas en la vida cotidiana de los trabajadores. Mira, hablemos de los servicios otra vez de seguridad social, de salud. Ahora que la pandemia pues es un drama, y día con día esto sigue presente y sus consecuencias más graves. Bueno, las instituciones de seguridad social que tenemos están desfondadas. Antes de la pandemia, cada uno de nosotros sabía que ir al Seguro Social, y a cualquiera, y vamos, ya no te hablo incluso de los servicios médicos prestados por el Estado, que tradicionalmente son mejores o tienen más recursos que los del Seguro Social, pero que también cayeron en desgracia. Entonces, nosotros veíamos con terror ya hace años ir a una clínica pública y encontrarnos con que pues teníamos que llevar hasta las gasas. Sí, hasta el yeso. Una serie de cosas básicas teníamos que llevarlas porque no había. Nos encontramos, en el caso de Sonora, esto fue ampliamente documentado, ya lo digamos, el Seguro Social, las instituciones, el ISTESON. El ISTESON está completamente desfondado, ¿no? Sí. El gobierno previo a este gobierno de esta cepa, porque es una cepa, realmente hay de gente mala vida y que terminó de robar y desfondar estas instituciones, hablo del gobierno de Padres, terminaron justamente de aniquilar esas instituciones. Entonces nos encontramos, como se encuentran en cantidad de trabajadores, esto trascendió a los profesores universitarios, que no hay dinero para sus pensiones. Bueno, sí, de hecho hay una serie de trabajadores, ¿no?, que están esperando tienen años esperando el hecho de poder tener una jubilación. Todo esto tiene que ver con el tema que estamos hablando, que es la observancia de las leyes en el mundo del trabajo. La inspección del trabajo
De eso se trata. Bueno, desde las últimas 2 décadas o 3, repito, terminó de abandonarse la inspección del trabajo en México. A partir del 2012 se hizo una reforma laboral que todavía autorizó o se sintieron las empresas en mayor capacidad de no observar las leyes, y llegamos a la situación que estamos hoy día de completo abandono y desamparo de una gran cantidad de personas, de gentes, ¿no? Sí, doctor Covarrubias, y precisamente al estado en el que nos encontramos, que hoy con la pandemia se agrava y que además pone en evidencia la necesidad de regular aspectos como el teletrabajo, que es al que muchas de las personas que estamos en la economía formal estamos adscritos ahora por condiciones de salud. ¿Cuál es lo que usted ha observado en este estudio sobre la observación y la inspección laboral? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tiene que transitar la política pública en materia laboral para generar una mayor observancia y una mayor inspección que, digamos, dé mejores condiciones laborales a los trabajadores? Pues, digamos, la manera más rápida de decirlo es que tenemos que transitar a respetar la ley y a tener un cuerpo de inspección, una Secretaría del Trabajo cuya labor fundamental sea aplicar la ley. Y digamos, este cuerpo de inspectores tiene que ser un cuerpo con recursos, con capacidades, con logística, y ahorita están, esta administración vino y los encontró en el completo abandono. Yo te puedo hablar, porque trabajo con estas cosas a lo largo del país, te puedo hablar empresas que nunca han sido inspeccionadas. Te puedo hablar de campos agrícolas en donde hay niños trabajando en los surcos, y no pasa nada absolutamente. En donde no se le paga lo más elemental a la gente, no se le tiene inscrita en el seguro social a la gente y no pasa nada. Te puedo hablar, y esto nos conduce al tema que tú tocabas de la subcontratación. Porque esto no tenemos que ir lejos, o me voy a acercar más a nuestras realidades. Nuestras oficinas, incluyendo la tuya, Tirso, incluyendo la mía, las oficinas de gobierno, y ya no digamos empresas privadas, se llenaron de todas las funciones que llamamos nosotros facilitativas, se llenaron de subcontratación. Estamos hablando de la seguridad, estamos hablando de la limpieza, estamos hablando de servicios de comedor, estamos hablando de ciertos servicios de logística. Todo esto se subcontrató. ¿Con qué fin? Con darle menos derechos a los trabajadores, a la gente, y mantenerla prácticamente en suspenso sobre cualquier derecho o acumulación de derechos que ella debiera de tener. Entonces, todos estos trabajadores de los que te estoy hablando, trabajadoras y trabajadores, y te repito, como cada que platico públicamente de esto, les digo, platica con la gente que hace la limpieza en tu oficina, por favor. Platica con el vigilante que tienes en la puerta. Pregúntale para quién trabaja. La mayoría de ellos no saben para quién trabajan. Pregúntale si tiene seguro social. Una gran cantidad de ellos no tiene seguro social. Esto es realmente el extremo de lo que estamos hablando. Es chocante, porque te refleja la realidad que estamos nosotros hablando y hasta dónde se llevaron las cosas, ¿no? Sí. Luego llegan estas épocas decembrinas y se despide a la gente. Se les cambia de lugar o se les despide temporalmente. ¿Y sabes para qué? Para hacerles un contrato nuevo y que empiecen desde cero. Esto es, que no acumulen ningún derecho. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces, vamos a resumirlo de esta manera. Esto es un timo, es un robo a los trabajadores, pero también a el gobierno, a las instituciones de gobierno, a la seguridad social, a la hacienda pública. Los gobiernos, una gran cantidad de ellos están desfondados. ¿Por qué? Porque por una parte el robo de los políticos no ha tenido límite en México, o no lo tenía hasta antes de esta administración federal, y por otra parte por estas prácticas en los centros de trabajo y una gran cantidad de empresas y de gerencias que encontraron una manera muy cómoda de trabajar. Remato diciéndote algo importante. Dígame. Muchas de ellas se justifican diciendo, es que no
no tenemos recursos para pagar mejor, o la seguridad social en México es muy costosa. Te dan cantidad de excusas. Y quieres que te diga cuál es la verdad, es que tenemos un empresariado que con ello, y gerencias que con ello se acostumbraron a pensar como ¿qué quieres? Los nuevos ricos, o los pobres ricos, o los ricos pobres, es decir, con una mentalidad y una visión del tamaño de sus narices, que hacen empresas extraordinariamente improductivas, poco competitivas, porque se habitúan a ganar expoliando a la gente, pues quitándole a la gente. Trabajadores. Porque la única manera de hacer empresas competentes, productivas, de alta rentabilidad, es con el esfuerzo de todos, es con la creatividad de todos, empezando con los empresarios y las gerencias. Porque también una gran cantidad de empresas en México y gerencias son completamente ineficientes, inoperantes por razones como las que hemos expuesto. Porque la justicia laboral también no solamente da derecho a los trabajadores, sino que también da mucho más recursos a las instituciones públicas que puedan mejorar también la calidad de todo, ¿no? Por supuesto. Bien. Doctor Alex Covarrubia, ha sido muy interesante esta conversación y los señalamientos que es muy importante podamos analizar en este estudio que usted recientemente publica, este texto, La inspección laboral en México, propuestas para un modelo basado en el imperio de la ley, que publica la Red de Mujeres Sindicalistas. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Mira, ya lo tenemos en la red, pues, y lo tenemos disponible para ti, para todo tu público, para todo el mundo. Subrayamos que nuestro trabajo no tiene otro fin que servir para formar opinión y proveer información a la gente y a tomadores de decisiones como ustedes. Bueno, en fin, les mandamos el link, Tirso. Perfecto. Para que tú lo puedas accesar y nos hagas favor de postearlo para tu público. ¿Sí? Claro que sí. Doctor Alex Covarrubias, profesor e investigador del Colegio de Sonora, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana para compartirnos tan valiosa información. Eres muy amable, gracias por tu tiempo y buen día a todos, y hay que cuidarse. Claro que sí, a cuidarnos y muy feliz Navidad. Gracias, igual. Hasta luego. Reporte 100.